¿Sirve practicar hablar en inglés? Y si es así, ¿sirve hacerlo antes de estar listo? Incluso si no hablas nada. Yo siempre solía decir, nunca practiques hablar en inglés. Es una gran pérdida de tiempo. Lo único que te sirve es escuchar, consumir el idioma y automáticamente vas a empezar a hablar. Puedes esperar a hablar hasta que estés fluido. Y he cambiado de opinión. Cambiar de opinión es normal hacerlo cuando nos informamos más. Y en el último año he aprendido más de cómo funciona el aprendizaje de idiomas que he aprendido en los 3-4 años anteriores de eso en total. Entonces hoy voy a compartir mis aprendizajes contigo y responder la pregunta, ¿sirve practicar hablar en inglés? Y si es así, antes de estar listo para hablar. Espero que te vaya a gustar este video. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Primero, ¿sirve practicar hablar en general? Según la ciencia de aprendizaje de idiomas, aprendemos a hablar a través del proceso de inmersión, a través de la escucha. Si quieres hablar mejor inglés, debes enfocarte en la escucha, en consumir el idioma. Porque cuando consumimos, por cada exposición al idioma, interiorizamos vocabulario y estructuras gramaticales en nuestra memoria de largo plazo, que luego se utiliza como para formar oraciones de forma automática cuando escribimos y hablamos. Pero hay un aspecto del aprendizaje que yo durante los años no valoraba tanto o no me di cuenta de la importancia de este concepto, y es la confianza. La confianza al momento de hablar, el hecho de no tener miedo de cometer errores y quedarte estancado en conversaciones. Esa habilidad, ese concepto fue algo que yo durante los últimos años no he valorado, y es a través de mi experiencia este último año que he aprendido qué tan importante es la confianza. Y lo que sabemos de la confianza de hablar es que la única forma de tenerla es practicar hablar. Entonces mis estudiantes hicieron un montón de cosas para practicar hablar. Hablaron en el espejo, usaron aplicaciones de habla donde hablas en el micrófono y te da feedback, trataron incluso con varios videos míos que son práctica de hablar, pero realmente ninguna de esas cosas estaban funcionando. No les ayudó a soltarse al momento de hablar en una conversación real. Entonces yo hablé con un amigo que habla como 8 o 9 idiomas y él me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Me dijo, no es que tus videos de práctica de hablar son malos, el problema es que no estás resolviendo el verdadero problema, que es hacer el ridículo en frente de otras personas. El verdadero miedo que tenemos no es hablar mal, es cometer algún error y avergonzarnos en frente de otras personas. El miedo de que piensen que no somos inteligentes. El miedo de que de pronto se sientan molestos porque tienen que ayudarnos, porque tienen que forzarse a entender. Y cuando estás en el espejo, en una aplicación de habla o en los videos de práctica de hablar de Kalle, no estás practicando con otras personas, no estás atacando el verdadero miedo. Entonces me dijo, si quieres mejorar tu confianza hablando con otros, tienes que practicar hablando con otros. Así de simple. Suena horrible, suena muy miedoso, pero hay que hacerlo. Lo bueno es que si lo haces en un ambiente sin prejuicios, donde no hay nada que perder si cometes errores, va a ser mucho más fácil. Y fue a través de esta experiencia y esta conversación con él que yo fundé lo que se llama Rayo Conversation Club. Es prácticamente un club online en donde hacemos sesiones conversacionales todos los días para nuestros estudiantes en el curso. Dentro del curso, en la plataforma, hay un botón para reservar sesiones conversacionales con otros estudiantes y un profesor para practicar hablar en frente de otras personas en un ambiente sin prejuicios. Hablamos del material que los estudiantes han consumido en el curso, de los temas de las historias interactivas que han estudiado ahí, y en promedio hacen 2-3 sesiones de estas de 30 minutos cada semana para complementar su estudio de escucha de inmersión. Y lo que notamos después de unas semanas haciendo esto era que la confianza de nuestros estudiantes cambiaron drásticamente. Mira todos esos testimonios que tenemos de Rayo Conversation Club. Mejoraron su confianza, la fluidez, se deshicieron de miedo, de vergüenza, de bloqueos mentales a la hora de hablar, se soltaron, ya no se les trababa la lengua al momento de hablar. Y lo importante de estas sesiones es que no hay corrección. Nadie va a pararte cuando hablas y corregirte. No importa tus errores, porque estas sesiones no es el tiempo y lugar para darte feedback, para corregirte. Y es por eso que funciona. Cuando practicamos solos con un profesor, siempre va a haber ese miedo inconsciente de cometer errores, porque siempre hay como esa sensación de que el profesor me está juzgando, el profesor está analizando mis debilidades. Pero cuando practico en grupos así, con otros estudiantes, y no necesariamente con un profesor, sino con un guía, alguien que sí habla inglés fluidamente, que ayuda a que todos tengan la misma cantidad de tiempo para hablar, los resultados cambiaron completamente. Entonces, gracias a esta experiencia que tuvimos este año, he aprendido que la práctica de hablar en inglés sí funciona y sí es muy importante, precisamente para ganar confianza, aumentar la fluidez y deshacerse de miedos, vergüenzas y bloqueos mentales a la hora de
de hablar, algo en cual no vi tanta importancia anteriormente, con menos experiencia. Entonces hablemos ahora sobre cuándo es tiempo de empezar a practicar. Si no hablas nada de inglés en este momento, cero literalmente, ¿igual sirve empezar a practicar hablar o debes esperar hasta que tengas algo de nivel? La respuesta es muy simple. No debes esperar, debes arrancar de una a practicar hablar. Por varias razones. Uno, tú sabes mucho más de lo que piensas. Es de hecho imposible empezar un idioma desde cero porque siempre sabemos algunas palabras, algunas frases y expresiones, sobre todo en inglés, ¿verdad? Que siempre tenemos alrededor en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, decir que no hablas nada es una mentira. Sí hablas un poco. Puede que sea muy poco, pero sí hablas un poco. Lo segundo es cuanto más antes empieces, más rápido desarrollarás confianza. Y la confianza es directamente correlacionada con tu fluidez. 3. La gran mejora en tu inglés, sea de tu comprensión o de tu producción, de tu habla, sucede al inicio. Sucede cuando arrancas, las primeras semanas de estudio. Cuando empiezas un idioma desde cero, tienes muy poco vocabulario, un concepto de la gramática muy básica y hay muchísimas cosas que no sabes. Entonces, cuanto antes empieces a practicar, más grande vas a sentir la mejora. Porque por cada semana que llevas estudiando inglés, menos y menos y menos se va a sentir la mejora porque hay menos palabras y menos gramática por aprender. Entonces empieza de una, porque ese cambio que vas a sentir te va a dar muchísima confianza y motivación para seguir adelante en tu proceso de aprendizaje. Y mientras tengas ahí en tu grupo de práctica un guía, alguien que hable el idioma fluidamente, estás bien. No importa que no hables casi nada de inglés. Él o ella se va a asegurar de mantener el flow, ¿verdad? Si tú no sabes cómo decir alguna cosa, no pasa nada. El grupo te va a ayudar, el guía te va a ayudar, te va a dar sugerencias, van a seguir adelante, de pronto cambiar de tema a algo más simple y ayudarte a expresar y articular. Y recuerda, si eres muy tímido o tímida para hablar, no pasa nada tampoco. No tienes que prender tu cámara. Ni siquiera tienes que decir tu nombre. Solo preséntate a ti y empieza a hablar en frente de otras personas, en ese ambiente sin prejuicios donde no tienes nada que perder, ¿verdad? Si cometes un error ahí, ¿qué pasa? El propósito es cometer errores ahí, para que luego puedas salir al mundo real con un poquito de experiencia. Vas a seguir cometiendo errores en la vida real, pero no va a doler tanto porque ya tienes experiencia practicando en el grupo, ¿cierto? Y tampoco tienes que ser bueno o buena con la tecnología. El profe que está en el grupo resuelve todo eso por ustedes. Reserva la videollamada en cualquiera que sea la plataforma y simplemente les manda un enlace a su WhatsApp de que, hey, haz clic en este enlace, únete a la sesión conversacional y arrancamos. Así de simple. Entonces ahora tienes una decisión. Puedes esperar empezar a practicar hablar tu inglés y te va a llevar más tiempo ganar confianza y mejorar tu fluidez. O puedes crear un grupo de conversación tú mismo y empezar a practicar 1 o 2 veces a la semana con tu grupo como una combinación de tus estudios principales que debe ser mínimo 1 hora al día consumiendo el inglés. Entonces puedes crear grupos con otros estudiantes. Aquí abajo en los comentarios, preséntate, diles a todos quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus motivos para aprender inglés. Deje tu número o tu correo abajo para que creen grupos de conversación entre ustedes, chicos. O si quieren acelerar su proceso, pueden unirse a Rayo. Como siempre, ahí proporcionamos tanto el curso como las sesiones conversacionales ya listas, ya creadas. E incluso al reservar una sesión conversacional puedes elegir tu nivel. Entonces puedes estar en grupos en todos los niveles mientras vayas mejorando tu inglés también. Es importante porque a veces es medio frustrante estar en un grupo y todos los demás hablan peor que tú o mucho mejor que tú, que siempre estén en el mismo nivel más o menos. Y además en Rayo tenemos todo automatizado, no tienes que hacer nada, simplemente desde la plataforma del curso reservas la hora que quieras y boom, te unes ahí y recibes un enlace por WhatsApp para dar clic y unirte y listo. No hay nada más que hacer. Pero lo importante no es si lo haces con Rayo o por tu cuenta, lo importante es que lo hagas. Así que empieza ahora, toma acción, empieza a practicar tu habla, gana confianza, aumenta tu fluidez y sigue con toda en esa jornada de fluidez que es tan hermosa. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito.